vamos a contar una historia. La de una profesión que ha cambiado, una barbaridad en casi 200 años. Hemos pasado de un guarda solitario vigilando un campo a todo un sector que se enfrenta a amenazas globales. ¿Cómo ha sido esa transformación? Pues vamos a ver cómo se fue forjando esta figura paso a paso. Y es que todo arranca con esta pregunta. Es muy sencilla, pero a la vez muy potente. Sobre el papel, el Estado debería ser el único que nos protege. Pero, ¿y si la realidad les supera? ¿Qué pasa cuando no llega a todo? Pues ese hueco, esa necesidad de protección que no se cubre, es justo la cuna de la seguridad privada. Para entender bien el presente, siempre hay que echar un vistazo al pasado. Nuestra historia empieza justo ahí, en un momento en que la idea de un Estado protector chocaba de frente con una realidad mucho más peligrosa y complicada. Y de ese choque nació el concepto. El concepto parece simple. Securitas, en latín. Estar libre de peligro. La ilustración nos dejó bastante claro que el Estado tiene el monopolio de esta protección. Pero claro, una cosa es la teoría y otra muy, muy distinta, la España del siglo XIX. Aquello era más un ideal que una práctica. A ver, que no se me malinterprete. En 1844 se crea la Guardia Civil, que fue un paso de gigante. Pero es que España es inmensa y su geografía rural complicadísima. El bandolerismo era el pan de cada día. Era, materialmente imposible que una fuerza pública lo cubriera absolutamente todo. Y ese vacío, claro, pedía a gritos una solución. Y esa solución no tardó en aparecer. Surgió, como tantas veces, de la propia tierra, de la propia necesidad. Así nació la primera figura oficial del guarda particular, una respuesta directa, muy pragmática, a la necesidad de proteger lo que el Estado simplemente no podía alcanzar. Y aquí lo tenemos, el protagonista de esta primera parte de la historia. Ojo que no hablamos de un soldado ni de un policía. Era, y cito textualmente, un hombre de buen criterio y prestigio de la zona. Su misión era simple pero fundamental, cuidar lo ajeno como si fuera propio, justo en esos campos donde el Estado no llegaba. Lo curioso es que la profesionalización fue rapidísima, sorprendentemente rápida. Fijaos, en apenas unas décadas, esta figura pasó de ser un simple vigilante a convertirse en un auxiliar clave para la ley. Se fue integrando cada vez más en la propia estructura de seguridad del Estado. El cambio fue radical. Pensemos un momento. El guarda particular de 1849 era básicamente un empleado de los terratenientes. Pero el guarda jurado de 1876 ya es otra historia. Ahora es un agente de la autoridad con uniforme armado y bajo el mando de la Guardia Civil. Y lo más importante, lo que lo cambia todo, su palabra jurada ante un juez dará fe salvo prueba en contrario. O sea, su poder se multiplicó de forma exponencial. Pero la historia sigue, y con la llegada del siglo XX y el régimen franquista, todo volvió a cambiar. La identidad del guarda se fusionó con el poder del Estado, transformándose en una figura de control, en una extensión del nuevo orden autoritario. Escuchemos este juramento con atención. No es una simple promesa de vigilar, es un compromiso de detener y, si la situación lo requiere, de matar. Esto nos da una idea muy, muy clara de la inmensa responsabilidad y del poder que se depositaba en sus manos. Queda bastante claro que no cualquiera podía ser guarda. La lealtad política al régimen era el primer filtro, un requisito indispensable. En la práctica, esta figura se convirtió en un brazo armado más del Estado, sujeto además a la disciplina y a la ley militar. Es que el cambio de identidad es total, y estas imágenes lo reflejan a la perfección. Por un lado, ese brazalete de cuero y metal, un símbolo de autoridad casi feudal, muy personal. Y por otro, la placa estandarizada de un profesional moderno, regulado, anónimo. Son dos mundos y dos filosofías que no tienen nada que ver. Y entonces llegó la democracia, el gran punto de inflexión. En una nueva España, esa figura del guarda autoritario, tan ligada al régimen anterior, pues simplemente ya no tenía cabida. La profesión no podía evolucionar sin más, tenía que reinventarse por completo, desde los cimientos. Si hay un año que lo redefine absolutamente todo, es 1992. Con los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla, España se estaba abriendo al mundo y su seguridad necesitaba una modernización radical, urgentemente. La primera ley de seguridad privada fue la respuesta y lo cambió todo. Vamos a desgranarlo, porque fue una auténtica revolución. Primero, el cambio más drástico, pierde su estatus de agente de la autoridad. Se acabó, ya no es la ley, sino un colaborador. Segundo, se profesionaliza de verdad. Ya no lo contrata directamente un particular, sino que es un empleado de una empresa regulada. Nacen especialidades nuevas y el control general pasa a la Policía Nacional. En resumen, el viejo guarda jurado desaparece para dar paso al vigilante de seguridad. Una refundación en toda regla.
Y esa refundación de los 90 nos trae directamente al presente. Porque el mundo, claro, no se detuvo y los desafíos del siglo XXI iban a exigir, una vez más, una nueva evolución y un nuevo marco legal para estar a la altura. Es que las amenazas de ahora no tienen nada que ver. Ya no hablamos de un ladrón en un campo, hablamos de terrorismo, de crimen organizado a escala internacional, de ciberseguridad. El antiguo guarda jurado no estaba preparado para esto. El profesional de hoy debe estarlo, no le queda otra. Proteger el transporte de explosivos. Es una tarea de una precisión y un riesgo enormes, y la verdad es que ilustra perfectamente el nivel de especialización que se exige hoy en día. Estamos a años luz del antiguo guarda con su carabina en mitad del campo. Y aquí llegamos al cambio filosófico que es clave, el que se consolidó en la Ley de 2014. El modelo ya no es de subordinación a las fuerzas públicas. Ahora, la palabra mágica es cooperación, complementariedad, corresponsabilidad. Se asume que para enfrentar las amenazas del siglo XXI, el sector público y el privado deben trabajar como un solo engranaje. Y nuestro viaje termina aquí. Hemos visto al guarda solitario del siglo XIX transformarse en el especialista hiperconectado del siglo XXI. La pregunta que queda en el aire es, ¿hacia dónde vamos ahora? Con amenazas cada vez más complejas, la línea que separa la seguridad pública de la privada parece que se difumina, y no para desaparecer, sino quizás para convertirse en un puente de colaboración indispensable.